No, que no, come los míos. Ya se lo utilizo por saca. Desactiva datos ahorita. Anda loción internet. ¿Cómo tiene loción internet? Solo utilizo por A ver, entonces tenemos aquí el hígado, los conductos, el cístico, el coledo con la vesícula, duodeno, el colon sería este, y acá tenemos el asa regional. Entonces, vamos revisando rápidamente las lesiones que se pueden producir y los tratamientos. Entonces decíamos en el hígado que había 5 lesiones, ¿verdad? Desde las más pequeñitas hasta las subcapsulares, los desgarros y los grandes tratamientos. Exactamente. Entonces, a grosso modo, las heridas pequeñas, ¿cómo las vamos a tratar? Teniendo con el bisturí armónico. ¿Cómo vamos a tratar las pequeñas? Supongamos una herida de 1 centímetro. Que haya un sangradito ahí profuso. De todas maneras, en el hígado, una herida de 1 centímetro puede sangrar profusamente. Cauteriza nada más. Podemos tratar con el electrocauterio a ver si que es suficiente, ¿ya? se le puede poner o si no, las gasitas, un pedacito de lo que ya hablamos hace un momento, del Tenemos heridas más grandecitas, hablemos de una herida de 3-4 centímetros. El bisturí armónico. No. Había algunas soluciones. No, hay otro problema, que el bisturí armónico no hay en todas partes. Igual, es la solución, es lo ideal, pero no hay en todas partes. Entonces se presiona. Se puede, se puede hacer un taponamiento con Suricel, meter también Suricel, o tratar de poner los famosos puntos en U. ¿Con qué material? Con las cintas de cado cromado que se llaman el parenquima, con agujas redondas grandes. Tercero, lesiones ya mucho mayores, o sea, ya con daño grave del hígado. Entonces, estas sí tienen que, si no lo tienen que ser llevadas a un centro de mayor complejidad, donde sí van a tener los medios para tratarlas, ¿no? Hablaba su compañero de la fractura digital, que eso no tiene mayor resultado. Eso es complicado y te sangra a chorro el hígado por todos lados, ¿no? Entonces, no se puede hacer aquí la solución, si tienes a mano un bisturí armónico, ahí sí vas a poder hacer una resección hepática, puedes hacer una coagulación de todos los sitios donde están sangrando, ¿no? Y si no lo tienes, estás en un hospital, supongamos en un sitio apartado, y tú tienes que tratar de solucionar el problema, entonces la otra solución sería ¿cuál? En el momento de la cirugía, la maniobra bimanual para tratar de parar un poquito el sangrado. ¿Ya? Después, si no tienes Suricel, tratar de meter un pack de epiplomo, ¿no? De epiplomo que está acá en el estómago, tratar de llevarlo y tratar de taponar con el epiplomo, ¿ya? Y poner unos puntos de sutura encima. Después, si que hay otro desgarro que te lo permite trabajar, ¿qué cosa querías la última que tú decías? El empaquetamiento hepático, ¿ya? Que se puede hacer con el mismo Suricel, se puede hacer con una malla de Marlex, ¿no? Que se puede suturar por encima para tratar de mantener apretado esto. Bien, y en caso de emergencia, pues tienes que idearte cómo solucionar el problema, ¿no? Entonces, yo les contaba de un caso que tuve que me sangraba hice una colecistectomía, pero este paciente tenía algún tipo de problema que me sangraba a chorro de la noche hepática, y mientras yo más quería solucionarlo poniendo puntitos, qué sé yo, me sangraba más. Entonces no tuve más que dejar en ese momento, no tenía otra solución porque eran las 3 de la mañana y el familiar, no había familiares, no había quien me consiga sangre, nada, los familiares me lo dejaron y se fueron. Y regresaron a las 8 de la mañana. No, pues sigue sangrando. Me encontraron como un muerto. Entonces lo único que se me ocurrió en ese momento
coger una compresa de gasa, 2, 3 compresas de gasa, y lo taponé con compresas de gasa Con lo que había. y dejé la tirita de la compresa saliendo por la herida. Porque la compresa no se la puedo dejar ahí metida. Sí, le con infección. Una infección terrible. Entonces se las dejé metidas las compresas con la tirita acá saliendo. El tipo se salvó, lo estabilicé, Ahí le comenzó a le retirar. repuse la sangre y después de eso a los 3 días le fui sacando despacito las compresas y con una plegaria a Dios que no vuelva a sangrar en ese momento. Y felizmente saqué las 3 compresas y el tipo de salvo. Entonces ahí viene lo que yo le decía siempre, el cirujano tiene que improvisar a veces, ¿no? No tiene, eso no está en ningún libro, tiene que improvisar. Vamos a le salvar la vida. Bueno, entonces eso en relación a las heridas hepáticas. Vamos a las heridas de acá. ¿Qué pasa si este paciente les llega con una herida solamente en la vesícula así? Se la extrae. Si está estable el tipo, Ah, no, se la le hace extrae. una colecistectomía, perfecto, es la solución. Una colecistectomía. Pero si el tipo estuviera en pésimas condiciones, que no te va a dar tiempo de hacer una colecistectomía, porque eso va a demorar mucho y está en malas condiciones, el anestesiólogo, apúrese, doctor, qué sé yo, entonces puedes hacer sencillamente una colecistostomía. Es decir, metes aquí una sondita de Foley, le inflas el balón, le haces unas aretas o 2 aretas alrededor y este tubito lo pasas a través de la piel para que la bilis Para drene por drenar. acá. Eso es como una maniobra de emergencia. Drenar la bilis. Así que no te da tiempo a hacer la colecistectomía. Si te da tiempo, o el paciente, perdón, está en condiciones de hacer una colecistectomía, por supuesto que lo mejor es hacer la colecistectomía. Vamos a las otras heridas. Estás operando y de repente hiciste una pequeña lesión en el colédoco que por aquí empieza a salir bilis. Bilis. ¿Cuál es la solución? Directamente. Lo clampea. No. No. Hacen En las cerclaje. suturas eso se pistuliza. No, Anatomizar el intestino con el lugar. No sé. no, lo vimos, ya les dije. El pack de... La sonda en T de qué. Son de Por ello, Ah, sí, ¿verdad? hizo Se pone tu ahí al meter otro lado. La sonda en T, acuérdense la sonda en T, que eso lo vimos en las sondas cuando estudiamos sonda y drenes. La sonda en T de Kerr, EIHR, sonda en T de Kerr, ¿no? Entonces ustedes dicen que fue al otro grupo que les explicó cómo se ponía la sonda. Sí. Esta sonda, siempre que usted hace exploración de vías biliares, tienen que dejar esta sonda metida. Antes de ponerla, se la prepara, se corta en un borde, el que va hacia arriba se lo corta más, porque estas sondas son largas. Entonces uno la tiene que preparar, se le corta en bisel para que sea más fácil la entrada, y aquí se le hace un piquito para que sea fácil sacarla cuando ya la queremos sacar. Entonces esto se deja metida en el colédoco y abocada a sí mismo a través de la pared Para que hacia el drene. interior. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner esa sondita en T, si que hay un orificio, en cualquiera de estos sitios podemos poner esa sonda en T y abocar hacia el exterior para que se forme, aquí se forme una fistulita alrededor de esto, y a los 8 días se la retira previa a una colangiografía. ¿Pero y cómo Pero- repara eso? Ajá. Ya, esto se cierra solo. Cuando ya retiras la sonda, alrededor, por eso te digo, alrededor de la sonda se ha formado un tejido de granulación, se va a hacer una fístula. Entonces cuando tú retiras la sonda, ya el líquido biliar no se va a escapar hacia los lados. Va a seguir saliendo por esa fistulita, pero si que acá la salida de la bilis está normal, esto se cierra solo en unos 2 o 3 días. No tiene explicación ahora. ¿Ok? No sabía. Entonces, esa es otra alternativa, la sonda en T de Kerr. Ahora, sigamos con las lesiones más graves como las que hablaba su compañera. Supongamos que nos llevamos el colédoco. Nos llevamos aquí el colédoco y aquí ha quedado así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intestino con. ¿Cuáles son las cirugías que explicó su compañera? La una, la anastomosis. Intestino. O sea, esto aquí tenemos que identificarlo y ligarlo. Esto se lo liga. Y el conducto hepático acá
el remanente del conducto que queda, ¿verdad? Entonces vamos a subir esta asa que está aquí, la vamos a subir nosotros acá, así. No, esta no es el El pato que el pato y yo no. Vamos a subir el asa yeyunal y vamos a hacer una anastomosis término lateral, dijo su compañera, ¿verdad? Término, o sea, termina el hepático y con una parte lateral de esta asa yeyunal. Que esto a veces está bien arriba y entonces esta asa permite subirla hasta casi pegada al hígado y poder hacer la reparación. Y como no queremos que lo que viene aquí se nos vaya hasta arriba por gusto y vuelva a bajar, ¿verdad? Los alimentos, etcétera. Entonces hacemos aquí abajo, que esa era la pregunta que yo les hacía, que es la anastomosis de Brown. Es otra anastomosis que se hace acá abajo, lateral, de estas dos asas intestinales, para que lo que viene del estómago sencillamente llega hasta aquí y se va hacia abajo. Y ahí nomás la bilis baja por Y de acá arriba solamente va a bajar la bilis. Nada más. Esta es una técnica. La otra técnica es la que ustedes dicen de la Lieder-Rux, en la cual no subo toda el asa intestinal, sino que subo solamente esa parte. Subo solamente esa parte y la otra la voy a anastomosar acá. Entonces ya no hago la Brown, sino que anastomoso aquí. Por eso que aquí queda una llave así, por eso se llama la Lieder-Rux. Llega hasta aquí, la subo y la otra la anastomoso acá, término lateral, ¿ya? Y se forma la Lieder-Rux. Esa es la otra alternativa. ¿Ya? ¿De cuál otra hablaron? Yo creo que eso era el compendio de la reparación. Finish. No se olviden que para las lecciones se puede tomar todo lo que se ha hablado en la clase.